ser fotógrafo, documentalista o periodista en Colombia sale de un proceso ya de trauma adquirido inconsciente. Se alimenta con la información que estamos recibiendo todos los días, mucha de esa información de manera involuntaria. O sea, yo creo que no tengo memoria de Colombia no almorzando viendo el noticiero. Y ver el noticiero todos los días en Colombia es ver muertes, masacres. Países como Colombia tienen un reto muy grande porque hay una naturalización de la violencia y en eso tienen mucho que ver los medios de comunicación y el quehacer periodístico, en esta naturalización de la violencia. Cuando yo narro asustada, pues el otro no tiene otra cosa que asustarse. Bienvenidos a esta conversación de la Gaceta Sonora. Mi nombre es Isabela Bernal y hoy voy a estar conversando con 3 mujeres con las que vamos a reflexionar sobre algo que creo que nos afecta a todos y a todas, pero de lo que muy poco se habla, y es cómo las historias y las imágenes que consumimos a través de los medios de comunicación y las redes sociales terminan por afectar nuestra salud mental. Fernanda Pineda es fotógrafa y documentalista. Su trabajo explora la identidad, el territorio y la memoria. Ana Hurtado se define a sí misma como una posibilitadora. Es psicóloga enfocada en trauma. Ha trabajado en la JEP en procesos de justicia restaurativa y facilita espacios con víctimas y victimarios. Ana está desde Barichara. Hola, Ana. Hola, gracias por permitirme conectarme desde virtualmente. El paro no me permitió llegar a estar allá presencial. Muchas gracias. Y lo único ahí, Isa, si te puedo meter la cucharada de una vez, que hablas de víctimas y victimarios, pero dentro del marco de la justicia restaurativa, como que lo que se busca es em, poder imaginarnos nuevas palabras que no son tan rótulos que te marcan como tú eres solo víctima o eres solo victimario, como que comprender que son roles que están cambiando todo el rato. Entonces yo prefiero usar como personas que han sufrido daño y personas que hicieron daño. Y pues todo el rato estamos sufriendo y haciendo daño, ¿no? Entonces eso. Muchas gracias, porque además creo que esta conversación nos da espacio para nombrar las cosas distinto. Y estamos con Mónica, que es doctora en investigación en medios de comunicación, con experiencia en el análisis del quehacer periodístico sobre la prevención de violencias basadas en género y derechos humanos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos. Ana, creo que tú nos puedes dar contexto para arrancar, y es qué es lo que pasa a nivel psicológico en una persona para que deje de ser un espectador pasivo de la tragedia del otro y que una serie de imágenes o una historia pueda desarrollar un trauma en nosotras sin ni siquiera conocer al protagonista de esa historia. Sí, Isa, pues digamos que eso se llama trauma vicario, pero creo que antes de abordar qué significa el trauma vicario, abordemos qué significa trauma. Trauma viene de la palabra griega que es herida y básicamente no es el evento, sino lo que pasa en mí como resultado de ese evento. Entonces, hay eventos potencialmente traumáticos, pero podemos ver muchas veces que el mismo evento, una persona sale con trauma y otra persona no. ¿Y por qué pasa eso? Porque una persona tuvo los recursos emocionales y de respuesta en que el evento no sobrepasó su capacidad. Mientras que cuando queda trauma es porque el evento supera mi capacidad de respuesta. Entonces, cuando hablamos de trauma, hablamos de el evento, ¿sí? Lo que ocurrió, la experiencia, que es cómo lo vivencié yo, y luego el efecto, qué efecto queda en mí. Entonces, es como una información que queda congelada y como que no se actualiza, haciendo que queden como unas respuestas desadaptativas, automáticas de respuesta a todo. Entonces, por ejemplo, si yo salgo a caminar en el jardín de mi casa y me muerde una culebra y mi vida estuvo en riesgo y tuve que ir al hospital y empecé a sentir parálisis y qué tal, pero sobreviví a eso. Cuando queda el trauma es como la información quedó congelada. Entonces, primero dejo de salir al patio de mi casa. Y cualquier patio que se parezca más o menos, entonces ya no. Entonces empieza a haber como una contracción, como una limitación, como que la vida se empieza a volver bien chiquita.
Y adicionalmente, si voy caminando por ahí, cada vez que vea una manguera, se va a activar como si fuera la culebra que me mordió. Entonces empiezo a vivir todo a raíz de como a través de ese lente. Entonces, comprendiendo que eso es el trauma vicario ocurre por 2 motivos. Uno es porque soy muy cercana a las personas que sufrieron el evento, ¿sí? Entonces, es por cercanía a las personas que sufrieron el trauma o por una sobreexposición prolongada de temas de dolor, de trauma, de sufrimiento, de violencia. Es como si me estuviera pasando a mí, como que nuestro sistema no logra hacer esa diferenciación y es como mi sistema está en amenaza, yo estoy en amenaza y no voy a poder sobrevivir. Y como para terminar, es como, ¿qué pasa en mí cuando hay trauma? Hay como una pérdida de sentido profundo de seguridad. El mundo se vuelve un lugar muy peligroso, como que todo el rato estoy sintiendo que estoy en peligro. Hay una fragmentación, se fragmentan partes. Por eso en terapia, cuando abordamos el trauma, lo que buscamos es la integración de la experiencia, integrar esas partes que se quedaron congeladas o fragmentadas o silenciadas o ignoradas o incluso en un olvido de inteligente de nuestro sistema de prefiero olvidar eso porque mantenerlo vivo no me dejaría sobrevivir. Hay una contracción, entonces hay una pérdida de sentido de seguridad, hay fragmentación y hay contracción, tanto como del cuerpo como ciertas partes dentro de nosotros se contraen. Deja de haber espacio para que la vida ocurra, ¿sí? Como que se vuelve como un lugar bien apretadito. Y como que a mí me fascina esta frase de Gabor Maté, que dice que en trauma lo que pasa es que perdemos de vista la belleza de nuestra existencia. Cuando perdemos de vista la belleza de nuestra existencia, hay una fragmentación, hay una congelación. Es como los síntomas comienzan a ser como de desesperanza, de depresión, insomnio, entumecimiento, irritabilidad, agobio, desesperanza, dolor crónico, adicciones. Entonces, las personas cuando buscan ayuda frente a un trauma, no buscan por el evento, sino por los síntomas que se sufren. Sí, además porque creo que opera de manera muy silenciosa, o sea, no nos damos cuenta que eso está pasando y que además se alimenta con la información que estamos recibiendo todos los días, mucha de esa información de manera involuntaria, y por el otro lado está esa necesidad de no querernos perder de nada de lo que está pasando afuera, ¿no? Eso que se llama el FOMO, ¿no? En sus siglas en inglés, Fear of Missing Out, ¿no es cierto? Que sabemos que nos está haciendo daño seguir viendo las imágenes, pero no podemos dejar de verlas. Y pongo un ejemplo que fue lo que pasó hace poco con el atentado del senador Miguel Uribe, y es que la gente quería ver el impacto de bala muchas veces, quería también ver quiénes habían sido los que habían hecho el asesinato, ¿no? Hay un deseo de seguir viendo las imágenes aun cuando nos lastiman. Y digamos ahí, en esa necesidad de verlo todo, de querer verlo todo y no perdernos de nada, ¿qué tanto somos conscientes las periodistas, las fotógrafas? Y hablo en femenino porque estamos sentadas mujeres hablando en esta conversación, pero esto es algo que le puede pasar a hombres, mujeres, a todo el mundo. ¿Qué tanto somos conscientes de que estamos reproduciendo un trauma e incluso que esa manera de conseguir clics y de conseguir audiencia está reproduciendo un trauma? Pues yo creo que ser fotógrafo, documentalista o periodista en Colombia también eh, sale de un proceso ya de trauma adquirido inconsciente. O sea, yo creo que no tengo memoria de, de Colombia no almorzando viendo el noticiero. Y ver el noticiero todos los días en Colombia es ver muertes, masacres y hacemos digestión viendo eso. Entonces creo que hay un trauma colectivo y hay un como daño psicológico, diría yo también. Pero creo que en ese reconocimiento del país en el que vivimos también nos metemos la cámara en la maleta y nos vamos a los territorios a buscar la realidad, porque también estamos cansados de que nos las cuenten así. Yo creo que la sangre ya no nos impresiona más. Ahora necesitamos conectarnos desde otro lugar, desde,
desde el lugar en donde no vemos al otro como algo ajeno, como algo que como no me toca, no es mi familia, entonces no me pertenece, sino creo que la búsqueda o la mía propia y la de muchos fotógrafos, narradores, documentalistas actuales sobre todo, es cómo lanzamos puentes desde las historias, desde el origen de las historias, desde lo emotivo, desde lo digno, desde lo que nos hace reconocernos frente al otro como iguales, como pares, para tratar de ver el problema como parte de todos y nosotros también convertirnos en agentes de cambio. Y yo creo que esa por lo menos es la búsqueda que tengo yo y que veo que viene en esta nueva generación de narradores en Colombia. Bueno, yo considero, o más bien los estudios demuestran que países como Colombia tienen un reto muy grande porque hay una naturalización de la violencia enorme. Hemos vivido en un conflicto muy largo, no se acaba, y en eso tiene mucho que ver los medios de comunicación y el quehacer periodístico, en esta naturalización de la violencia. Como nos estabas comentando, crecimos viendo el noticiero y hicimos digestión así. Lo que nos sucede específicamente y tiene mucho que ver con lo que nosotros creemos que es clase, es raza, es género, creemos que hay víctimas y sobrevivientes y que merecen ser lloradas y que otras no merecen ser lloradas. Y en eso tiene mucho que ver la imagen y el periodismo. Me remito a lo que estabas comentando de Miguel Uribe, que se repiten, que se repite, que se repite. ¿Cuántas personas no son violentadas en Colombia diariamente? Y salen noticias acerca de lo que está sucediendo y no estamos consumiendo de esa manera obsesiva. Es porque es Miguel Uribe. Hace algunos años hizo una investigación con relación al feminicidio agravado de Juliana Samony y por qué fue este feminicidio mediático, un boom mediático impresionante con relación a otros feminicidios, incluso feminicidios de niñas. Casi al mismo tiempo que ocurrió el feminicidio de Juliana, ocurrió un feminicidio de una niña como de 3 años, que fue una cosa terrible, tortura, violencia del padrastro, y solo el de Juliana fue el que se generó toda esta sensación y que yo también entré ahí porque comencé a verlo como si fuese un partido de fútbol, todo lo que sucedía, y era precisamente la condición social del victimario. Y yo creo que en este círculo de violencia hemos comenzado, tiene mucho que ver los medios de comunicación, el periodismo, la fotografía, hemos dividido lo que nos importa y lo que realmente no nos importa. Y hay dos fenómenos, que es un proceso de naturalización de la violencia. Podemos estar tomando la sopa tranquilamente con una matanza, viéndola, no hay problema, pero hay otras cosas que nos calan más. Y hay que preguntarnos cómo construimos esas narrativas en los medios, en nuestro quehacer como fotógrafas, etcétera, para que suceda esto. Porque si bien, como nos comentas, claro, nuevas generaciones, pero esto no es lo general, o sea, no estamos hablando de una generalidad de nuevas generaciones que están viendo el mundo de una nueva manera y quieren presentarlo de una nueva manera. Quizás en los círculos en que los que estamos trabajando o en los que estamos, sí, pero en el duro no es así, lastimosamente. Sí, eso me hace pensar mucho también en el volumen de imágenes que vemos ahora. Entonces, si bien siempre hemos hecho digestión con la historia o la tragedia, ahora hay una sobreproducción de imágenes o una repetición constante en las redes sociales, en donde lo abres y se vuelve además como un scroll. Es decir, perdemos también el sentido de lo que esa imagen significa, porque pasamos a la siguiente y pasamos a la siguiente. Y hoy parece que estamos paralizados por las imágenes, que no nos terminan de construir ningún sentimiento de movilización. En ese contexto, digamos, ¿cuál es el sentido de seguir mostrando y de seguir mostrando imágenes cuando muchas veces no podemos procesarlas? Y por el otro lado, lo que estamos haciendo es compartiéndolas para no sentirnos indiferentes, pero alimentando el trauma colectivo. Yo creo que hay varias cosas ahí que decantar. Lo primero es que antes no había chance de elegir qué veíamos, antes elegían por nosotros.
todavía existe el algoritmo, ¿no? Pero también elegimos qué mostrar. Entonces, de algún modo, así sea de una pequeña gota, un pequeño grano de arena, somos también parte somos un medio de comunicación, somos parte de lo que está ahí para ver. Pero yo creo que también lo que nos está llamando este nuevo tiempo es a salir de las redes sociales como espacio único para informarnos y para ver imágenes. Creo que el activismo es importante, creo que a veces dentro de la impotencia de ver todo lo que está pasando en Gaza, leerlo, saberlo, incluso hasta en el Catatumbo o en lugares más cercanos y saber que no podemos hacer mucho, hay un pequeño alivio emocional, el sentir que al compartirlo estamos tratando de unirnos a una cadena de información e intentar mostrar y visibilizar eso que consideramos importante ante esa misma imposibilidad de hacer algo más, eh, no sé, que reaccione de una manera más activa en el problema real. Pero creo que también pensando en la fotografía o pensando en el cine, em, hay que jugarle a eso, hay que jugarle a cómo, si ya estamos viendo que la sangre no impacta, que no hay imagen de dolor más grande que pueda movilizarnos, porque las estamos viendo todas y a diario, hay una forma diferente, hay que encontrar nuevas maneras de hacer imágenes y de mostrarlas. Y siento que ahí ir a las calles, tener otro tipo de espacios de exhibición, las revistas, o sea, como que los nuevos medios de comunicación, espacios más independientes, también se vuelven como una resistencia a este scroll. Em, yo a veces pienso que el hecho de que haya tantas imágenes es difícil, como que la gente se detenga, pero ahí también nos tenemos que preguntar qué hacemos que la gente se detenga. O sea, desde la ética, no desde voy a buscar views porque voy a mostrar quién fue el que le disparó a Miguel Uribe, sino cómo le genero una pregunta al espectador a través de una imagen para que tenga que pararse a mirar. Eso nos pone en un trabajo más grande, pero creo que es un reto muy interesante para uno como creador y no para reproductor de imágenes. No sé, Ana, si quieras compartir algo sobre esto, opinar. Y un poco frente a qué moviliza en el trauma, por ejemplo, lo que se pierde también es la capacidad de utilizar las emociones como guías para la acción. Entonces, como que respondemos es desde el trauma y no de lo que está pasando actualmente. Entonces, con lo que decías, Isa, de como, pues yo solamente me puedo lamentar y pues más o menos prender velita y rezar que todo esté bien, pero yo no puedo hacer nada. Y eso de alguna manera otro es un síntoma del trauma, porque ocurren 3 cosas, como o no podemos reconocer ni nombrar lo que sentimos, y cuando le dicen a uno: "¿Qué sientes?". "No sé", ¿sí? Como ¿dónde lo sientes? No sé, como que hay una desconexión total, que es una manera de sobrevivir. Hay una distancia, un desapego, una falta de interés, que también es otro síntoma del trauma. Y la tercera es como que las emociones súper explosivas y descontroladas. Entonces, casi que estamos todo el rato oscilando entre estas 3 posturas frente a lo que vemos, pero uno de los síntomas del trauma es que la emoción no concuerda con la acción. Como que hay como una ruptura, como en ese vínculo, en ese canalcito. Em, y sí a la responsabilidad de que cómo lo mostramos, qué mostramos. Y me encanta eso que dices, Fernanda, sobre cómo, pues, mostrar algo que haga que la persona se haga una pregunta, como movilizar, sensibilizar, eh, y poder como reflexionar, porque en el fondo muchas veces como que hay una gran frustración, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? Y es como poder impactar mi círculo más cercano, y en eso como tener responsabilidad en cómo se informa y también qué veo, qué no veo, ¿no? Entonces, casi como voy a acceder al gozo por las personas que en este momento no están pudiendo acceder al gozo, voy a acceder a la gratitud por las personas que no están pudiendo acceder a la gratitud. Entonces, como pararse desde un lugar de frente a lo que veo, qué despierta en mí, qué reflexión, despierta en mí, pero poderlo transmitir de una manera en que deje de sobrepasar nuestro sistema y que nos lleve a esos lugares de ni siquiera reconocer qué es lo que estamos sintiendo. El fotógrafo Santiago Donaire dice algo y es que
Un trauma que no es sanado se transfiere a otras personas y luego pasa de generación en generación hasta que termina por construir una sociedad traumatizada. ¿Cómo enfrentamos esta herida de una sociedad que reproduce el trauma casi de manera automática y en la que al parecer participamos muy activamente periodistas, editores, fotógrafas? em, sí, qué hacer ahí, ¿no? Y Ana, tú me contabas hace un rato sobre cómo los periodistas entonces transferimos nuestro propio trauma a las audiencias. Sí, de hecho hay este señor que se llama Thomas Hubble, que trabaja mucho el tema del trauma colectivo, que ya pasa como a, pues lo que vivimos en Colombia, hay un trauma colectivo que pasa de una generación, además hay trauma colectivo y trauma transgeneracional, que ha pasado de una generación a otra, y es como todos terminamos siendo permeados, impactados. Que él trabajaba mucho con periodistas de Israel y de Palestina, pero específicamente de Israel, que narraban y como decía, como es muy difícil como, esas son palabras mías, como meterle el palo a la rueda y poder abrir una grieta para que entre la sanación si yo narro desde un lente con trauma. ¿Sí? Es como cuando yo narro asustada, pues el otro no tiene otra cosa que asustarse. Cuando yo doy instrucciones estresadas, pues el otro es muy difícil que no termine estresado. Entonces, como yo transmito, al final también va a haber como ese impacto como emocional y de cómo recibo la información y como que ahí volviendo como a la posibilidad de sanar, hay una definición de Peter Levine divino que es como dice que sanar es tocar con amor lo que antes fue tocado por el miedo. Entonces, si no se trabaja con los periodistas mismos, casi es que son como el origen de, o sea, hay un origen de la noticia, pero son los primeros que lo narran, pues mientras que esto no sea tocado con amor, es muy difícil que el que lo reciba no lo reciba con amor y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y yo muchas veces digo, y de pronto me sonaré como muy de Don Quijote y muy romántica, pero ¿y si narramos los milagros de la guerra y no solo los dolores? ¿Sí? Como, y como desde dónde, a dónde le ponemos el foco de lo que narramos, como que esa es mi gran pregunta. Sí, no, de acuerdo. De hecho, yo tengo una experiencia muy reciente en el Alto Baudó, en donde tuve que ir a hacer un proyecto y tenía que hablar de territorio, conflicto armado y medicina sí, como salud. Y fue muy retador porque algo que no me he permitido por mucho tiempo es volver a abrir una herida. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo sanarla? Y, y lo que se propuso al final, el proyecto terminó siendo un proyecto con sanadoras, parteras, yerbateras, mujeres que han vivido el conflicto en su propia piel y pues también en lo que estamos hablando, ¿no? Hijos, nietos, esposos, pero la resistencia de ellas ha sido permanecer en el territorio haciéndose cargo del bienestar a través de la medicina tradicional. Entonces el proyecto terminó siendo como lo que ellas saben hacer con lo que yo sé hacer. Y terminé haciendo unas fotografías de lugares heridos del territorio, como la enfermedad del territorio, como una metáfora a la violencia, para no volver a repetir esa palabra que ya nos hace ruido, ya casi como que blanqueamos el ojo cada vez que la vimos porque ya es tan cotidiana que no nos hace nada nuevo, no nos resuena. Pero hablar de la enfermedad del territorio sí generó otro tipo de perspectiva. Y cuando ellas me señalaban en este lugar está herido, este lugar está enfermo porque aquí pasó algo. No hay necesidad de saber qué pasó a veces, simplemente pasó algo. Yo tomaba la foto, la imprimía, llevé mis impresoras, se las traía, ellas las rompían y las sanaban con sus elementos de sanación, con albahaca, con flores, y dio origen a un proyecto que sacó lo mejor de las dos partes en pro de encaminarnos hacia esa otra forma de comunicarnos. Y lo más bonito del proyecto es que cuando lo hemos mostrado y hemos invitado a la gente, todo el mundo reconoce un lugar herido.
todos, en nuestra propia vida o en nuestro propio territorio, y todos conocen las plantas. Entonces se volvió más universal. Algo tan íntimo se volvió más universal. Y yo creo que también ese es el aporte que tenemos nosotros como narradores. ¿Qué preguntas empezamos a hacer? ¿Qué nuevas preguntas empezamos a hacer para descubrir nosotros mismos otras narrativas? Y salir nosotros de lo que queremos contar y entender que tenemos personas al frente con un montón de información, con un montón de cosas para comunicar y que nosotros, si sabemos ser ese canal, si sabemos escuchar, la narrativa va a cambiar y el impacto va a ser diferente. Y eso también es como mi invitación. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que lo que estás haciendo es un ejercicio que nosotros desde la academia pues lo hemos planteado varias veces. Hay un concepto de la antropóloga Rita Segato que se llama pedagogías de la crueldad. Las pedagogías de la crueldad ocurren en contextos de violencia sociopolítica y se cometen el victimario hacia la víctima y cuando los medios de comunicación, cuando las periodistas no saben o no entienden el trasfondo de lo que ocurrió ahí, lo que hacen es replicar estas pedagogías de la crueldad y las masifican. Hay que hacer un quiebre con las pedagogías de la crueldad. Eso pasa por muchas cosas, pasa por entender los contextos en los que están ocurriendo estos tipos de delitos, comprenderlos totalmente, por qué ocurren las violencias sexuales, qué son las violencias sexuales, discursos de poder. No responden a líbidos incontrolados, son discursos de poder. Y creo que en ese momento, cuando se hace o se logra ese quiebre, las preguntas son diferentes. Los planteamientos y las narrativas son diferentes. La forma de contarlo es diferente. En todo este proceso de investigación que llevo desde el doctorado hasta el postdoctorado, hice alrededor de 58 entrevistas a víctimas y sobrevivientes de violencias sexuales. Lo que ellas me decían es que no les estamos pidiendo que no cuenten nuestros casos. Sí queremos que los conozcan y queremos que sepan detalles. Si me empalaron, queremos que lo sepan. Pero queremos que lo hagan desde otro contexto. Queremos que me pregunten qué fue no lo que sentí, sino lo que sucedió después en mi vida y cómo mis procesos de juntanza, de resocialización, de unirse con otras víctimas y sobrevivientes de violencias sexuales cambiaron mi vida y cambian la vida de otras personas en los territorios. Entonces, creo que eso es muy importante, también darnos cuenta que si bien hay medios de comunicación muy exigentes y profesionales de la comunicación, fotógrafos muy exigentes, que tienen otra visión, lastimosamente, quienes son generales son los más grandes. Por eso y lastimosamente los estudios nos están diciendo que cuando hay un medio feminista, pues somos las mismas feministas los que vemos y se convierten en medios de nicho. Y somos las mismas personas que lo retroalimentamos y nos retroalimentamos. Tenemos que entender eso, porque tenemos que seguir trabajando con las personas que están con los medios hegemónicos también, no solo con los otros alternativos, porque no han sido la respuesta y lastimosamente ya no la van a hacer. No lo logramos, nos hemos vuelto nichos. Siempre estamos hablando y conversando entre nosotros y nosotros mismos. Tenemos que ir al que hubo. Tenemos que ir al más terrible de todos, porque siempre cuando hago exposiciones sobre las violencias de género en los medios de comunicación, saco al que hubo porque es el que más, pero es que es el que hubo. Sí, pero es el medio más consumido en Colombia, que hace que estas violencias sean naturalizadas lastimosamente. Otra cosa que se debe hacer es contención emocional. No podemos permitir que profesionales de la comunicación salgan a territorio sin procesos de contención emocional para trabajar con víctimas y sobrevivientes y para trabajar consigo mismos. Es algo que hay que hacerlo y olvidarnos que la comunicación y el periodismo es objetivo. Jamás ha sido objetivo y jamás lo va a ser y ojalá nunca lo sea. Esto me hace pensar y recogiendo lo que acaban de decir las tres, en que en Colombia y bueno, y seguramente en el mundo las periodistas le hemos puesto el foco a los victimarios, o sea, los protagonistas han sido ellos. De hecho, casi nunca se pone en el centro a las sobrevivientes, nunca se pone en el centro a las mujeres, a las que cuidan, a las que sanan, ¿no es cierto? Siempre está la atención en quienes lastiman. Detrás de eso no sé si hay como una especie
de morbo, si hace parte de la naturaleza humana de querer saber más sobre lo trágico. Y no sé si esto también sea un síntoma visible de ese trauma social no atendido, silenciado, con el que hemos aprendido a convivir. Sí, de hecho, me surge esa pregunta para Ana. O sea, a mí también me cuestiona mucho cómo entender por qué la gente quiere saber los detalles más escabrosos, qué es lo que se alimenta ahí. Me causa mucha curiosidad porque no solamente lo veo, sino yo creo que todos alguna vez hemos caído en eso. Y causa miedo y también uno genera un montón de emociones muy fuertes en uno mismo. Tengo amigos que han cerrado Instagram porque no pueden ver más lo que está pasando en Gaza, pero sin embargo, si de casualidad nos topamos con una imagen de bombardeo, no la apagamos. ¿Qué es lo que sucede en nosotros? ¿Que se activa ahí para querer otra vez volver a ese tipo de imágenes? Gran pregunta, yo también tengo esa pregunta. Em, yo siento que hay una responsabilidad súper compartida, tanto como el que transmite, digamos que la noticia y el bombardeo y la imagen y la escena, pero también nosotros como espectadores. Y yo siento que es otro de los tantos síntomas del trauma y es como una deshabitada de nosotros mismos. Yo, personalmente, yo no veo noticias porque reconozco la hipersensibilidad de mi sistema nervioso y sé que, o sea, y el otro, de hecho, escribí una reflexión sobre eso, es como que el mundo me necesita conectada, no informada. Y cuando yo me informo, me desconecto. Entonces, casi que no puedo habitarme y habitar en mi propia medicina, que es lo que necesita el mundo. El mundo necesita que cada uno de nosotros habite su propia medicina. Entonces, yo creo que es parte del síntoma de, pues ya estoy como tan anestesiado, como tan desconectado, tan, es que hay una palabra en inglés perfecta, pues como el numb. Estoy tan numb que es como, ya me da igual. Y es como, un morbo que más que creo que es primo hermano, también de lo que dicen de generalmente en la noticia se va el foco al que causó el daño y no la persona que sufrió el daño o el sobreviviente. Y yo creo que también viene desde el lugar punitivo. Nos encanta dividir el mundo entre buenos y malos y nosotros estar en el bando de los buenos. ¿No? Y es como casi que yo que trabajo en temas de justicia restaurativa, es como la justicia retributiva, lo primero es, ¿quién lo hizo? ¿Qué ley cumplió? ¿Cómo lo vamos a castigar? Mientras que la justicia restaurativa, la primera pregunta es, ¿quién sufrió el daño? ¿Qué necesidades tiene? ¿Y cuáles son las obligaciones de esta persona para resarcir estas necesidades de la persona a la que le causaron daño? Entonces yo siento que al ser como primos hermanos y como que ambos enfoques se van a la persona que hizo el daño, yo siento que también viene desde un lugar punitivo. Nos encanta poder señalar, nos encanta ver el malo allá afuera, nos encanta ver como, ay, el otro terrible, tenaz lo que hicieron, ¿no? Nos encanta como, ay, no, terrible. Y simplemente prolonga la incapacidad de nosotros mismos de girar en nuestro propio eje y mirarnos a nosotros. Entonces, con tal de que yo no me tenga que mirar, yo me voy a meter en el board, me voy a mirar, quién le hizo qué, y cómo fue el disparo, y qué, yo no sé qué, pero eso solamente me aleja, perdón, como de realmente esas reflexiones que estaban diciendo ahorita, como esas reflexiones, esas preguntas que me tengo que hacer yo. Entonces, no dije nada, pero dije todo en términos como que yo siento que está permeado de todo eso. Creo que no hay como, esta es la razón por la cual yo creo que hay un poquito de nuestra parte punitiva. Yo creo que hay un montón de no ser capaces de ver nuestra propia sombra y nos encanta verla allá afuera, y un montón de deshabitada, como estoy deshabitada. Entonces, ni siquiera me puedo hacer como las preguntas y regularme frente a cuál es el impacto que están teniendo estas imágenes en mí en este momento. Entonces, hay cero autocuidado. De pronto inconscientemente ver a otro peor nos hace sentir mejor. Hay algo ahí como de tratar de calmar o apaciguar para no hacerle frente a lo que nos pasa frente a un dolor mayor. Puede ser algo así, una búsqueda ahí
medio rara. Puede ser también eso, sí, es como como, ¿no? Como y dicen que eso es consuelo de bobos, ¿no? Cuando dice: "Ay, pero hay otra persona", pues eso es consuelo de bobos, pero es la verdad, ¿sí? Entonces, puede ser también como: "Uy, esas otras personas están peores", pero yo creo que tiene que ver más con nuestra incapacidad de hacer nuestra propia tarea de responsabilidad de cómo habitamos el mundo, cómo participamos en el mundo y y amando ver al malo, el malo allá afuera, y yo la buena. Nos encanta eso. Bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Nuestras sociedades son muy punitivistas, lastimosamente. Siempre estamos pensando en el castigo. Esto viene como de una tradición religiosa muy fuerte. No somos capaces, precisamente, esos son los problemas que ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿no? Que comprendan que no es una jurisdicción que va a castigar como se piensa que debe ser el castigo. Pero aparte de eso, como de ver el malo, creo que también somos sociedades en que vemos la potencia en la maldad. Somos sociedades patriarcales. Patriarcal no es simplemente desdeñar lo femenino y que la víctima sea solo lo femenino, sino lo patriarcal es el uso excesivo de la violencia como un don mayor. Y nos sentimos atraídas y atraídos por todo este uso de violencia patriarcal. Nos gusta ver. En los estudios que estoy realizando, analicé el boom mediático de los abortos forzosos de las FARC, y porque fue un boom mediático que solo sirvió cuando iban a votar por el plebiscito, después ya los medios lo abandonaron, y el tema del enfermero de las FARC, que ahora está pagando condena precisamente por realizar abortos forzosos, em, fue como lo que llamaba la atención. Era él. Y las voces de las víctimas solo servían para absolutamente, o sea, solo para decir que sufrieron mucho, para nada más. Ha sido tan cruel esta temática que después de todo este tiempo, de que se acabó, se firmó el proceso de paz 2016 hasta acá, solo he encontrado 30 notas de seguimiento acerca de los abortos forzosos, cuando en un día salieron 120, hablando del enfermero. Y creo que tenemos una necesidad de no solo de ver la potencia de la violencia, y la queremos, la abrazamos. Creemos que es nuestra y creemos que nos representa de alguna manera. Eso hay que hacerle el quiebre de alguna forma. Sí, al final la pregunta entonces sería cómo mostrar, cómo contar lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en el Darién, lo que pasa en el Catatumbo, sin seguir reproduciendo un problema, sin seguir reproduciendo un trauma. En últimas, cómo hacer el trabajo sin hacerlo mal. Yo creo que todo es necesario. O sea, yo creo que hacerlo es la tarea y hacerlo de diferentes maneras es la tarea. O sea, yo también admiro profundamente porque sé que es algo que yo no puedo hacer. O sea, mi sensibilidad no me da para pararme allá a hacer primera línea y a estar en un combate y a ver cómo la gente muere frente a mí. Pero tal vez hay gente que necesita eso para entender que esto está pasando. Y tal vez también necesitamos, no sé, recuerdo la foto del torso del Cristo que tomó Jesús Abad Colorado de la masacre de Bojayá. También necesitamos ese tipo de narrativas. También necesitamos que lo que nos están contando nos cuestione y no simplemente nos informe. Creo que necesitamos cuestionarnos mucho más sobre nosotros mismos frente a lo que pasa en el mundo. Y esa otra narrativa también es importante, pero también se construye, como estabas diciendo tú ahorita, Mónica, con conocer lo que está pasando, conocer las historias de quienes estamos contando y dejar de caer, hacer casi como abordar las historias como si todo fuera daily news, como llego allá, tomo 3 fotos y me voy. A veces toca hacerlo, pero así sea un día de trabajo, tener el rigor y tener la responsabilidad sobre todo de entender un poco a dónde voy, de leer un poco, de tratar de tener algún tipo de metodología de trabajo para que cuando lleguemos allá no lleguemos a hacer esa misma revictimización, ese mismo trabajo de réplica del dolor, sino que intentemos desde, no sé, desde la escritura, desde las cámaras, aportar hacia algo de lo que somos parte todos. O sea, yo creo que todos
en el fondo, en esa narrativa de ser buenos todos queremos tener un planeta mejor, todos queremos menos contaminación, todos queremos justicia social. Pero, ¿qué estamos haciendo y cuál es nuestro aporte desde cualquier cosa que hacemos todos los días en el mundo? Y creo que los periodistas, fotógrafos, documentalistas estamos muy cerca de eso. Casi se vuelve como una misión. Hay algo ahí intrínseco. Entonces, creo que no van a dejar de existir las imágenes de primera línea porque de algún modo las necesitamos. Han narrado la historia, nos han hecho ver que han pasado cosas atroces que otros han querido y todavía quieren seguir borrando. Esas fotos siguen siendo evidencias, pero también necesitamos volver a reencontrarnos desde otras miradas y desde otros lugares para activarnos. Y creo que eso es lo que necesitamos ahorita, ser más activos frente a lo que pasa en el mundo y preguntarnos cuál es nuestro lugar. Bueno, creo que lo hemos dicho todo, ¿no? Contexto, hacer unas mejores preguntas, hasta romper con el patriarcado, bueno, un montón de cosas que hemos dicho que son importantes. Eh, no se puede hacer buen periodismo, no se puede hacer buena comunicación si no se conocen los contextos y si no se trabaja desde los enfoques, todos los enfoques de derechos humanos, género, étnico, interseccional. Creo que eso es relevante y hay que capacitarse en esas temáticas. Pero aparte, creo que hay que tener una sensibilidad con relación a lo que está sucediendo y tiene mucho que ver con cómo entendemos el mundo y queremos que las personas entiendan el mundo. Pero hablábamos del poder de las fotografías. Mira que la fotografía de esta madre en Gaza con su niño totalmente desnutrido está cumpliendo la labor que cumplieron las fotografías que vimos en la Segunda Guerra Mundial, ahora mismo. Pues rescatar como mucho lo que dijo Fernanda, de que como que nos cuestione y no solo que nos informe, y también lo que dices, Mónica, de cómo estoy leyendo al mundo, ¿no? Y, y yo siento que cómo se puede hacer, yo siento que un poco la conversación que nos convoca acá, como el trauma vicario, es real. ¿Y qué medidas tenemos que tomar para los narradores? Para que los narradores empiecen a narrar desde un lugar mucho más sano, a través de apoyo psicosocial, psicoemocional y como con una intención que yo personalmente, cada vez que yo me siento en un círculo de la palabra a punto de facilitarlo o en consulta como terapeuta, es como, por favor, que no haga daño. Es como que es lo único que yo le pido a Dios. A mí no me importa que no, si no se le transformó la vida en esa sesión, no importa. Por favor, que no haga daño. Y como que es un poco como, y es una pregunta que yo trato de ponerme todos los días. ¿Hoy dónde pongo mi corazón? ¿Hoy dónde pongo mi corazón? Y me pregunto, espero no ser como muy ingenua, em, deseando que todos desde el lugar que nos corresponde nos hagamos esa pregunta, como hoy dónde pongo mi corazón, hoy dónde narro. Y porque el trauma vicario es real. Así que, y pues total respeto y admiración y gratitud por poner el pellejo ahí y meterse en para narrar, porque es importante narrar, porque lo que no se dice y lo que no se nombra solamente permea en su daño, pero no abre la posibilidad de ser sanado. Así que como total respeto y admiración por esa labor tan importante y como la gran pregunta, ojalá, es cómo los cuidamos y cómo se cuidan como narradores. Bueno, pues muchas gracias a las tres por su tiempo, por todo lo que compartieron en esta conversación, que está por construirse, que este es un tema que queremos poner sobre la mesa y que ojalá más voces se sumen a reflexionar sobre este tema. Y como dices, creo que es el punto de partida de una conversación. Yo hoy le estoy poniendo nombre a algo que estoy sintiendo en mi propia vida y en la de mis colegas. Entonces espero que esto sea como el inicio de una conversación más larga. Muchísimas gracias por la invitación y por tocar estos temas. Nadie los toca y son supremamente relevantes.